Hola, ¿cómo están, creativos del diseño? Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos experimentado alguna vez. ¿Alguna vez has pasado horas diseñando solo para darte cuenta que tu archivo no es compatible con la impresora? O peor aún, ¿tu diseño impreso se ve totalmente diferente a como lo imaginabas? Tranquilo, no estás solo. En este video vamos a desvelar cuáles son los mejores programas de diseño para que puedas preparar tus archivos de impresión digital como todo un profesional y evitar esos dolores de cabeza tan comunes. ¿Archivos que no se imprimen bien? Aquí te traemos la solución. Vamos al grano. Uno de los problemas más frustrantes que enfrentan los diseñadores es cuando el archivo que con tanto cariño has creado no se imprime como esperabas. ¿Te suena familiar? ¿Ese color rojo vibrante en pantalla que se convierte en un tono apagado en papel? ¿O esos textos nítidos que de repente aparecen pixelados? Problemas comunes al imprimir: colores desajustados, baja calidad, incompatibilidad. Pero no te preocupes, que esto tiene solución. Hoy te mostraré las herramientas que te ayudarán a preparar tus archivos de forma que se vean espectaculares, sin importar el tipo de impresión que necesites. Y ahora, sin más preámbulos, hablemos de los programas que te harán la vida más fácil cuando se trata de preparar archivos para impresión digital. Comencemos con los grandes nombres en la industria. Adobe Illustrator es el rey indiscutible cuando hablamos de gráficos vectoriales. Es perfecto para crear logotipos, ilustraciones y cualquier cosa que necesite ser escalada sin perder calidad. Además, su capacidad para manejar CMYK y perfiles de color es excelente, asegurando que lo que ves en pantalla es lo que obtendrás en la impresión. Adobe Illustrator, ideal para gráficos vectoriales y trabajos precisos de impresión. Adobe Photoshop. Si trabajas con imágenes, Photoshop es tu mejor aliado. Puedes ajustar la resolución, los colores y retocar cada detalle para asegurarte de que la calidad de impresión sea la mejor posible. Eso sí, recuerda siempre trabajar con las dimensiones reales de impresión y la resolución final desde el principio para evitar sorpresas desagradables. Por ejemplo, si vas a imprimir a tamaños pequeños como tarjetas de presentación, invitaciones o stickers, 300 dpi estaría perfecto. Para tamaños medianos y grandes como afiches decorativos, pendones o murales para pared, 150 dpi te funciona de maravilla. Y para impresiones extra grandes o gigantografía como las vallas publicitarias que ves en la calle, puedes usar 72 o menos dpi sin ningún problema. CorelDRAW. Para aquellos que prefieren una herramienta potente pero más intuitiva, CorelDRAW es una excelente opción. Es muy popular en la industria de la impresión por su capacidad para manejar archivos complejos. Su fácil manejo basado en comandos sencillos, sin tantas combinaciones de teclas como ocurre en Photoshop, y su compatibilidad con casi cualquier formato. Les confieso que es mi programa de edición favorito, y lo utilizamos en Icon Impresiones desde hace más de 25 años, y nunca nos ha decepcionado. Affinity Designer. Si buscas una alternativa más económica a Illustrator, Affinity Designer te ofrece muchas de las mismas funciones, con una interfaz moderna y muy amigable. Lo mejor es que no tienes que pagar una suscripción mensual. Para trabajos editoriales como revistas, folletos o cualquier cosa que combine texto e imágenes, InDesign es insuperable. Su manejo de tipografías y diseño de página es excelente, y te permite crear documentos listos para imprimir con total confianza gracias a sus múltiples e intuitivas herramientas. Adobe InDesign, el mejor para diseño editorial y publicaciones. Y no podemos olvidar a los más accesibles. Si estás buscando opciones gratuitas o de bajo costo, Sketch e Inkscape son excelentes alternativas. Sketch es genial para diseño digital y web, aunque también se puede adaptar para impresiones sencillas. Inkscape, por otro lado, es un software de diseño vectorial gratuito que no te decepcionará, especialmente si trabajas con presupuestos ajustados. Sketch e Inkscape, opciones accesibles y funcionales para tus diseños. Y finalmente, no podemos olvidar a la herramienta que está en boca de todos, Canva.
Aunque es conocida por ser una plataforma de diseño online sencilla, Canva ha crecido muchísimo y ahora ofrece una amplia gama de opciones para diseñar todo tipo de materiales, desde posts para redes sociales hasta documentos listos para imprimir. Su interfaz intuitiva y sus miles de plantillas prediseñadas lo hacen ideal para quienes no tienen mucha experiencia en diseño, pero quieren resultados profesionales de forma rápida y fácil. De hecho, las miniaturas para este canal de YouTube las hemos creado utilizando esta herramienta en menos de lo que canta un gallo. Canva, diseño online fácil y accesible para todos. Ahora, ¿cómo elegir el programa adecuado para ti? Vamos a hacer una rápida comparativa. Comparativa rápida entre todos los programas que hemos mencionado en este video: Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, Affinity Designer, InDesign, Sketch, Inkscape y Canva. Si trabajas con gráficos que necesitan ser escalados, es decir, diseños vectoriales, Illustrator, CorelDRAW o Affinity Designer son tus mejores opciones. Para edición de imágenes y fotografías, Photoshop es el rey. Si tu enfoque es el diseño editorial, ve con InDesign. Si necesitas una solución accesible, rápida o no tienes experiencia como diseñador gráfico, Canva puede ser tu mejor aliado. Y si prefieres alternativas gratuitas, Sketch e Inkscape están ahí para ti. Adobe Illustrator, ideal para trabajos que requieren alta precisión y escalabilidad. Adobe Photoshop se destaca en la edición de imágenes a alta resolución. CorelDRAW, potente y versátil para el diseño comercial, con un enfoque más intuitivo. Affinity Designer ofrece un equilibrio entre potencia y precio, sin suscripciones. Adobe InDesign, la mejor opción para trabajos editoriales y publicaciones. Sketch, preferido por diseñadores web, aunque limitado a Mac. Inkscape, excelente alternativa gratuita para diseño vectorial básico. Canva, ideal para quienes buscan una solución rápida y sencilla para diseños online. Recuerda, no hay una solución única para todos. Todo depende de tus necesidades específicas, de tu comodidad al utilizar los programas y de lo que quieras lograr con tu diseño. Lo ideal es que te des la oportunidad de experimentar con todos y veas con cuál te sientes mejor, cuál te parece más intuitivo para aprender a manejar y cuál se adapta mejor a los resultados que buscas. Así que ahí lo tienes, los mejores programas para preparar tus archivos de impresión digital. Elegir el programa adecuado no solo te ahorrará tiempo y frustración, sino que también te asegurará resultados profesionales. ¿Cuál es tu favorito? ¿Hay algún otro programa que te gustaría que revisáramos? Déjalo en los comentarios y no olvides, si te gustó este video, darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los tips y consejos sobre diseño e impresión digital que publicamos todas las semanas. Éxitos rotundos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.